Buenas tardes, estimado público, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados y estimadas rectoras y rectores de universidades públicas y privadas, estimados empresarios independientes, estimados colegas planificadores, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral. Tengo el privilegio en la tarde de hoy grabar para todos ustedes el video 721. Por cómo evitar que la planificación se convierta en algo inoperante. O por qué la planificación a veces es inoperante. La planificación inoperante sucede en muchas organizaciones. Se planifica, pero se convierte en algo ineficaz, en algo inoperante. Quiere decir esto que la planificación, para que tenga efectividad, tiene que ser una planificación realista, una planificación efectiva, una planificación basada en objetivos factibles que se puedan lograr tanto en el corto, mediano como a largo plazo. Necesariamente el éxito de las organizaciones está cuando se evita la inoperancia de aplicar la planificación o convertir la planificación en algo inoperante, algo que es imposible de realizar, algo que es imposible de lograr. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, que no es planificar por planificar. Necesariamente, cuando se desarrolla un proceso de planificación, porque en primer lugar se cuenta con los recursos económicos, en segundo lugar se cuenta con los materiales financieros, económicos, la tecnología, el recurso humano, el talento preparado. Porque si no se cuenta con estos elementos, indudablemente que la planificación va a ser inoperante. No va a tener lógica invertir en algo que no se puede cumplir. Por eso es que cuando se convierte la planificación de una manera inoperante, ocurre cuando una estrategia también es demasiado rígida, una estrategia que no se puede cumplir, cuando hay una teoría desconectada de la práctica, de la realidad operativa, provocando muchas veces que el equipo pierda tiempo. Esto es convertir una planificación de una manera inoperante, de una manera que se hace imposible el logro de los objetivos y metas. Por eso es que muchas veces en las organizaciones hay que ver cuál es esa parte inoperante que no va a dejar marchar la organización. Identificar esos motivos detrás de un plan fallido. Porque la mayoría de los planes que se formulan en las organizaciones se convierten en planes fallidos. Entonces hacen que la planificación sea inoperante. No es porque la planificación sea mala, no es porque la planificación es un método científico, sino que la realidad es otra. No hay una identidad en primer lugar con la planificación. No hay en verdad una de comprender la importancia del proceso de planificación. Por eso es que la falta de flexibilidad en los planes hace que la planificación sea inoperante. Se diseñan modelos teóricos muy complejos que es imposible que la misma organización lo asimile y que la misma organización lo pueda desarrollar. Los modelos tienen que ser traductibles, tienen que ser comprensibles por todo el cuerpo gerencial y por todas las personas que forman parte dentro de la organización.
Por eso es que debe existir una flexibilidad de cómo se van a lograr los objetivos y metas en un momento determinado. Lo imprevisto o los cambios muchas veces, sin tomar en cuenta lo que se ha planificado, hacen que la planificación se convierta de una manera inoperante. Desconexión muchas veces con la ejecución. Se desarrollan las metas, se desarrollan los objetivos, cada ámbito gerencial tiene su responsabilidad, pero trabaja de una manera independiente. En las organizaciones tiene que existir una interrelación, una conexión con todos los ámbitos gerenciales para evitar el no logro de ese objetivo, de esa meta. Porque a la larga todos van para un objetivo común, que es lograr un producto final, que es lograr dar respuesta a la organización. Para evitar la inoperancia o ver la planificación como algo inoperante, para evitar esto, hay que tener ciertos elementos, ciertos fundamentos basados de cómo funciona la organización. Por eso es que se aplica, por ejemplo, en este caso, la matriz FODA, para ver cuáles son esas fortalezas de la organización, para ver cuáles son esas oportunidades de la organización, para ver cuáles son esas debilidades, esas amenazas. Entonces es importante conocer muy bien la actuación tanto interna como externa de la organización para evitar que la planificación se convierta en algo inoperante. También esa ausencia de indicadores. Por eso es que las organizaciones, para medir mejor sus resultados, tienen que trabajar mejor en función de programas y proyectos. Los proyectos son muy específicos. Cada ámbito gerencial tiene que formular sus proyectos, tiene que tener sus indicadores, tiene que tener, ¿verdad?, en qué tiempo va a ejecutar ese proyecto. Si ese proyecto es factible, si ese proyecto es importante para la organización, si ese proyecto en verdad merece ejecutar. De esta manera, los gerentes, en este caso, tienen que estudiar muy bien la conducta y el comportamiento de actuación de dicha organización. Porque no se puede tomar decisiones, no se puede hacer nada si no se cuenta con un plan de acción o si no se cuenta con el proceso de planificación. Si se va a aplicar, es fundamental porque la planificación da la guía, la planificación da el norte hacia dónde va dicha organización y evita de que se pueda ver más adelante como una planificación inoperante que no deja resultados. Pero en este caso, los grandes responsables son los gerentes para evitar la inoperancia de dicha organización. Por eso es que es importante, para evitar la inoperancia, utilizar metodologías más acordes con la realidad, con nuevos ciclos de la organización, con proyectos que son factibles, con programas que van a permitir que la organización se pueda desarrollar. Por eso es que esa inoperancia, esas nuevas metodologías tuvieron un enfoque más dinámico, un enfoque más participativo. Necesariamente permite actuar en función de proyectos, permite, para evitar una planificación que se convierte inoperante, con una planificación por escenario. En lugar de crear un camino perfecto, se diseñan planes de contingencia para diferentes situaciones que se van a presentar en el camino. Debe existir una retroalimentación entre los diferentes programas y las personas que están involucradas. Se trata entonces que la planificación organizacional de un proyecto específico sea factible para evitar la inoperancia. ¿Cuál es el principal obstáculo
que enfrentan a intentar cumplir esos planes. En este caso, muchas veces la alta responsabilidad está en función de los gerentes. Los gerentes son los responsables de que la organización pueda lograr los objetivos que se ha planteado en un momento determinado. Una planificación deficiente, no aplicada, desarrollada, haciendo un proceso de planificación, la convierte en deficiente cuando en verdad no está sustentado en la fortaleza de la organización, no está sustentado en el conocimiento que debe tener la alta gerencia de lo que espera lograr en un momento determinado. Se hace indispensable que para evitar la inoperancia en la planificación, que todos puedan entender el proceso de planificación, que todos puedan entender que la organización tiene una filosofía de gestión, que todos puedan entender que la organización tiene todas las herramientas para salir adelante. Necesariamente anticipar las decisiones futuras, en este caso, permite evitar problemas por haberlos detectado con suficiente antelación. Tiene que existir una coordinación de las actividades. Es imprescindible cuando un proyecto se desarrolla por varios departamentos que todo está aplicado, deben actuar coordinadamente. Para evitar la inoperancia de la planificación, tiene que existir una comunicación efectiva entre todos los ámbitos gerenciales. Tiene que existir una clasificación de objetivos, cuáles son los objetivos más relevantes que hay que cumplir para que la organización pueda tener éxito en todo momento. Necesariamente la planificación a largo plazo no funciona muchas veces porque no hay identidad, no hay un basamento filosófico que permita que todos los miembros de la organización puedan entender que la planificación, la planificación aplicada de una manera eficiente permite que los objetivos se puedan lograr. Necesariamente todos los gerentes tienen que involucrarse en el proceso del logro de los objetivos y metas. Hay que evitar que se vea la planificación como algo inoperante, porque a la larga, cuando decimos la inoperancia en la planificación, es la inoperancia de los gerentes, que convierten la planificación en algo inoperante, o no le dan prioridad, o no le dan una salida a una nueva forma de actuar, porque el éxito de toda organización está en que la planificación inoperante deje de serlo, deje de ser negativo para el logro de los objetivos y metas. Cuando la organización tiene una identidad, cuando la organización tiene fortaleza, cuando la organización tiene un plan dinámico, flexible, participativo, evita esa inoperancia como evita la planificación. Se hace necesario de esta manera que la planificación deje de ser inoperante, no como metodología, porque la planificación es una herramienta efectiva, una herramienta traductible a toda la realidad de dicha organización. Se hace importante que las organizaciones puedan superar todos los obstáculos que se presentan en el camino. Si superan todos los obstáculos, son organizaciones que dejan de ser inoperantes. Son organizaciones que pueden tener éxito en el largo plazo. El problema en sí de la planificación es que no todos están ganados a participar en el proceso de la planificación. Es importante de que todos los gerentes den inducción a todo el personal para que conozcan que la planificación sí es efectiva,
que las organizaciones sin planificación no pueden lograr los objetivos y metas. Sin planificación es imposible que se pueda desarrollar el plan estratégico de la organización. Por eso es que es importante que, para que no se vea la planificación como inoperante, que en primer lugar se ha preparado todo el talento humano de dicha organización para que también piensen que lo que se va a lograr, lo que se va a hacer, parte de un punto de vista que es el proceso de planificación, que es la planificación propiamente dicha, que es la planificación que define el norte, define el futuro de dicha organización, que es la planificación que permite que se desarrolle el pensamiento estratégico partiendo de la filosofía de gestión, que es la planificación que tiene una visión, tiene una misión, tiene unas directrices, tiene unos lineamientos. Eso es el fundamento de la planificación. Pero cuando no hay una identidad, cuando no hay una participación, ese proceso se convierte en algo negativo. No hace que la organización sea efectiva para el logro de los objetivos y metas, tanto en el corto como mediano plazo. Se hace importante, se hace importante superar este obstáculo de la planificación, que la planificación viene siendo el ente fundamental para que la organización pueda marchar. Sin planificación es imposible que la organización pueda lograr sus objetivos y metas tanto en el corto como mediano y largo plazo. Se hace importante de manera que esta, este proceso de planificación sea entendible por toda la organización, sea copiado por toda la organización. Se hace importante en este caso que la planificación no se vea como algo inoperante, sino se vea como algo factible y realizable para el logro de los objetivos y metas de la organización. ¿Qué es la planificación? ¿Qué es la planificación, en este caso no apropiada? Una política de planificación no apropiativa. Cuando una vez que un proceso toma el control del procesador, no lo abandona hasta que termina o hasta que se bloquea. Será apropiada cuando el sistema pueda interrumpir el proceso de ejecutar algo diferente. Por eso es que es necesario que la planificación, entender cuando la planificación o identificar cuando la planificación es deficiente, puede ser por la falta de información sobre el futuro o la mala calidad de la misma, la falta de flexibilidad en los planes y la complejidad en el diseño del modelo que pueda hacer. ¿Cuáles son las consecuencias negativas de la falta de planificación? Indudablemente que la falta de planificación o la falta de plan genera un descontrol en el tiempo para lograr los objetivos y metas que tiene la responsabilidad cada gerente. Cuando no se trata de un plan, se busca resolver todas las tareas que surjan al día. No es correcto. Es importante contar con un plan. ¿Cuáles son las cuatro principales o cuáles son los procesos más importantes para que la planificación sea efectiva y no se convierta en una planificación inoperante? Es la información, es el conocimiento, es el empoderamiento que debe tener cada gerente del funcionamiento de la organización. Se hace necesario entonces para evitar o para ver la planificación como inoperante, que se pueda lograr en primer lugar una comunicación efectiva entre todos los gerentes y todas las personas que están involucradas en un proceso un proceso de producción. Para evitar que la planificación sea inoperante, tiene que existir una comunicación efectiva, tiene que existir un plan, tiene que existir un tiempo estimado
cuando se van a lograr las actividades. Tiene que existir un conocimiento hacia dónde va la organización. Eso evita que la planificación sea vista como inoperante, pero se hace necesario que la organización cuente con un plan guía, un plan flexible que va a permitir que la organización, repito, pueda lograr sus objetivos y metas tanto en el corto como mediano y largo plazo. De manera que la planificación inoperante se evita con la participación de todos y con la formulación y ejecución de un plan estratégico con los diferentes planes de acciones que tenemos que manejar todo ámbito gerencial. La inoperancia de la planificación se evita cuando la alta gerencia diseña sus objetivos estratégicos, cuando la alta gerencia diseña su política de actuación, cuando la gerencia media define sus planes funcionales en función de programas y proyectos, cuando la gerencia operativa define los proyectos que tiene que ejecutar para que la organización pueda lograr dar respuesta en el mediano y largo plazo a una población demandante. De manera que la inoperancia se evita cuando hay una identidad. La inoperancia de la planificación se evita cuando la organización tiene una visión holística y no una visión parcializada. La inoperancia de ver la planificación como inoperante se evita cuando todos están claros de lo que tienen que hacer. De manera que el término de planificación inoperante se da cuando hay un desconocimiento de cómo la organización va a lograr sus objetivos y metas tanto en el mediano como largo plazo. De manera que la inoperancia se evita con la participación de todos, tanto los gerentes como los líderes, como las personas que están involucradas en el proceso productivo. Muy buenas tardes.